Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la tercera y última jornada del curso de reformas al Código de Comercio. En esta tarde continuamos con la participación de la magíster Fátima Elizabeth Cedeño Moreira, jueza de la unidad civil, jueza de la unidad de lo civil de Cotopaxi, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usen sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link de registro al presente despliegue académico. Hagan clic y completen correctamente los datos solicitados en el formulario. Es importante mantener las cámaras encendidas. Esto se considerará para la entrega del certificado. Colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso de YouTube, Netflix, entre otros, mientras dura el proceso académico. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas, para lo cual deben utilizar la reacción de levantar la mano para habilitar sus micrófonos. Les agradecemos a los participantes que deseen realizar sus preguntas, que sean muy concretos y específicos y que no excedan del tiempo necesario. A continuación, damos la más cordial bienvenida y agradecemos nuevamente a la doctora Fátima Cedeño. Estimada doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, buenas tardes con todos. Antes de comenzar, quedó pendiente el día de ayer responder a dos preguntas. Espero que la persona que tenía la inquietud ya esté con nosotros. El primero es para verificar que la entidad que acredita a los proveedores de firmas electrónicas efectivamente es el Arcotel. Y se nos decía dónde pueden ellos revisar, pues en la página del Arcotel se encuentran todas las entidades que están acreditadas para certificar firmas, para proveer firmas electrónicas. Entre ellas el Banco Central, el Registro Civil, el Consejo de la Judicatura. Hay una que se denomina ADFA, Autoridad de Certificación Ecuador CA, entre otras. Entonces, si ustedes desean, aparte de adquirir una firma electrónica, pues en la página del Arcotel pueden revisar cuáles son esas entidades que están acreditadas. Eso por un lado. Y la segunda pregunta que quedó pendiente es el tema de los contratos de vehículos, de la compra de vehículos que hacen estos consorcios que hablábamos ayer. Pues bien, ya revisando, en realidad estos consorcios no han estado regulados por el sistema financiero, por la superintendencia de bancos, más bien están regulados como compañías y la forma que ellos trabajan es con un autofinanciamiento grupal y lo que ellos le llaman es un contrato de gestión de compra. Y en lo que consiste es que un grupo de personas que ellos deciden se unen y hacen las compras de los vehículos y luego por una asignación de sorteo pues se va entregando. Esta forma la estuve buscando entre los contratos de comercio y no se asemeja a ninguno de los que hemos estudiado, porque en realidad solo es una agrupación para compra y luego cuando se le asigna ya el vehículo es que ahí sí generan un contrato de comercio, un contrato mercantil que puede ser reserva de dominio, prenda, y lo que se hace responsable es el mismo consorcio que se ha constituido para ello. Entonces, espero que con eso pues hayamos respondido las inquietudes que quedamos pendientes ayer sobre este tipo de contratos que realizan específicamente los consorcios. Ahora, la constitución de consorcios está regulada por el Código de Comercio y hoy día pues también lo vamos a abordar. Bien, iniciamos, les voy a poner en pantalla. A ver.
Ya, creo que sí, porque ya ahora sí ya puedo ver. Ingeniera, ¿ya están viendo la pantalla? Ahí estamos. Sí, doctora, ahí se ve. Ok. Que en cambio yo no les veo a ustedes. Bueno, avancemos. Los contratos que se me estableció para hacer este conversatorio y que nos faltan es el contrato de suministro. ¿Y qué es este contrato? ¿Dónde está regulado? Este contrato hasta hace poco, hasta antes que se expida nuestro nuevo Código de Comercio, era lo que ayer comentaba el doctor Hermosa, un contrato atípico, es decir, no regulado. Pero ya con la expedición del nuevo código, pues ya está regulado este tipo de contratación. Es un contrato regulado por desde el artículo 397. Este contrato de suministro obliga a una de las partes a cambio de una contraprestación a cumplir a favor de otra en forma independiente una prestación periódica y continuada. En sí, lo que es el contrato de suministro es que abastece cualquier tipo de bienes, ¿no? Este tipo de contrato para los doctrinarios es una variante de la compra-venta, sino que se diferencia, estás vendiendo algo a cambio de un precio, no obstante, es un solo contrato donde, según su naturaleza, igualito que el contrato de compra-venta es bilateral, es consensual, sino que lo que le difiere es que es de tracto sucesivo. Periódicamente se va difiriendo en el tiempo tanto la entrega como el pago, según lo que se convenga en el contrato, ¿no? Un típico contrato de suministro, creo que todos lo hacemos, todos hemos firmado este contrato en algún momento, creo yo, con otras cláusulas de pagos diferentes, ¿no? Pero haciendo como que que estamos comprando un servicio, es el contrato que tenemos de electricidad. En esos contratos, pues es un típico contrato de suministro, me están dando el servicio y yo cancelo cada mes. Este tipo de contratos lo que garantiza es no estar firmando cada vez que yo pido el servicio, estar firmando un contrato nuevo. Es lo que nos evita. Y las características es que, pues bien, yo tengo la obligación es equivalente a lo que se me da. En el caso de la energía, no puede establecerme la empresa que me da el servicio cuánto me va a vender, sino según mi consumo y yo le cancelo. Este tipo de contratos sí se puede establecer cuando se trata de otros bienes. Podríamos establecer que en un cierto espacio tal cantidad de bienes y esto tiene un costo. Sí, eso debe quedar claro en el contrato. El suministrador o el proveedor, a entregar periódicamente estos bienes y servicios y el otro lo recibe, el que recibe no necesariamente debe ser comerciante, pero se trata de un contrato de suministro y está regulado por el Código de Comercio, ¿no? Este tipo de contratos es un contrato principal, no es accesorio, no necesita de la existencia de otro contrato para subsistir. Él solo subsiste y en cuanto a la negociación, que es otra de sus características, de su naturaleza, el que se pueda negociar, uno tiene la libertad de negociación entre el proveedor y el que va a recibir el suministrado, en este caso. Pueden convenir, pues hay libertad de condiciones en este tipo de contratos y pueden convenir cómo van a ser, cómo se va a realizar, cómo van a dar el servicio de suministro. Lo que debemos rescatar, porque ustedes para entender este tipo de contratos, cogen el Código de Comercio y leen los artículos, pero lo que debemos de rescatar en cuanto a nuestra área es que lo que dice el artículo 400, que es lo que resalto,
En el caso, si las partes señalan el precio para el suministro, dice, de determinado bien o bienes, se presumirá que convienen igual precio para los demás de la misma especie que se van pagando. Salvo, y esta parte la resalto, demostrarse que se ha producido una variación. Si es que cuando hacemos un contrato de suministro y hay una variación en cuanto a las condiciones en el precio del mercado, estas pues estoy obligada a pagar el adicional. Seguimos con el ejemplo de la electricidad. Si varía en el mercado el servicio, el costo que se le da al servicio de electricidad, pues así es la justificación para que esta varíe y pueda variar el precio al final que hemos pactado pagarlo mes a mes, en el mes de consumo, ¿no? Bien, otra cuestión que hay que destacar en este tipo de contratos, me fui, ok. Otro rescate a la normativa que les dije es que el precio se paga conforme dice el artículo 401, según la costumbre y lo que las partes acuerden. Y si no se ha acordado, se va a entender que el suministro diario se tendrá por continuo. Además, que si las partes fijan el plazo en que van a estructurar o a dar este servicio de suministro, no pueden, este tipo, como pasa en otros contratos, que unilateralmente yo lo puedo dejar sin efecto, terminarlo. Aquí no podrá ser variado por la sola voluntad de las partes. La variante o el que yo deje sin efecto ese contrato está supeditado a que yo haga un aviso previo, que conforme dice el 406, si ya no quiero el servicio, yo debo avisar previamente a quien me está dando el servicio. ¿Ya? En este tipo de contratos, si las partes han fijado el plazo, no podemos una parte cambiar ese plazo. Está supeditado a las sanciones que en el mismo contrato y condiciones se hayan firmado. Algo más que se debe rescatar de este tipo de contratos es que el incumplimiento de una de las partes, y aquí nos trasladamos al artículo 405 del Código de Comercio, que el incumplimiento de una de las partes relativo a alguna de las prestaciones confiere el derecho a la otra para ejercer los efectos de la condición resolutoria tácita que está determinada en el Código Civil. Y aquí, como sabemos, para establecer, nosotros debemos demandar. Para lograr esos efectos, nosotros debemos acudir a demandar por dicho incumplimiento para establecer que el mismo se ha resuelto. Es decir, este tipo de contratos contienen, sí, siempre el efecto de la condición resolutoria tácita que establece nuestro código, y hacia allá nos hemos de remitir en el caso de una controversia. Bien, si tenemos este caso, dice el mismo 405, para ejercer el derecho de solicitar la resolución del contrato, debemos previamente haber solventado lo que estuviese pendiente de pago. Si yo me quiero beneficiar, debo pagar, porque ahí si nos vamos a las reglas del Código Civil, debemos observar que la mora purga la mora. Si otra persona, si la otra parte está en mora de pago, pues no puede solicitar la resolución del contrato. Ahora, el contrato del sistema de distribución, que es otro de los contratos establecidos en nuestro Código de Comercio. Este contrato está regulado en el artículo 524
Y este tipo de contratos también se le conoce como concesión mercantil. Es aquel por el cual una de las partes pues le da al otro. Aquí estamos. El contrato o concesión mercantil. Bien, este tipo de contratos es el que una persona llamada principal o el que concede la distribución confiere a otra persona, sea natural o jurídica, por supuesto, la posibilidad de vender los productos que fabrica, que a su vez este puede distribuir, tiene la capacidad de incluso darle a un tercero esa distribución, pero en un territorio determinado. Hay en este tipo de contratos, lo que tenemos es que tanto el proveedor se encuentra facultado para ejercer su derecho a la venta directa, es decir, el hecho de yo haberle dado la distribución no significa que yo no pueda vender. En estos tipos de contratos, el proveedor y el distribuidor acuerdan autorizar a la otra solo comercializar los bienes o el servicio, según sea lo que se esté dando, pero no me prohíbe a mí a ejercer el derecho de la venta directa. Salvo, eso sí, que por intereses de las partes al firmar este contrato del sistema de distribución, consideren y establezcan que va a tener la distribución exclusiva y que se le prohíbe al fabricante vender directamente. Lo que sí se puede en este tipo de contratos es que el proveedor, el distribuidor, perdón, no podrá contratar la distribución de un tercero si se lo prohíbe el proveedor. Pero eso debe estar determinado en el contrato, ya que la regla general es que sí tiene esa capacidad de distribución. Si ustedes quieren que no lo pueda delegar, lo deben establecer taxativamente en el contrato. A ver, el proveedor, cuando da esta distribución, no puede prohibirle al distribuidor que haga las ventas por internet o que utilice cualquier herramienta para él lograr la venta. No le puede prohibir que haga de una determinada forma su distribución. Los requisitos de este tipo de distribución, de este tipo de contrato, perdón, de distribución dentro del sistema, encontramos que tiene cada una de las partes su independencia económica y autonomía jurídica. Es decir, no hay relación entre el proveedor, el principal o el que concede, confiere al distribuidor, no hay ninguna relación ni responsabilidad para con terceros. Excepto, aquí debemos revisar que aquí le he puesto mal el artículo, en realidad los requisitos están determinados en el 530. En primer lugar dice que estos contratos deben establecerse por escrito. Entiéndase escrito, no papel, o sea, no definitivamente no como un papel. A veces entendemos que cuando la norma dice escrito, está reducido a un papel. Ya vemos que la normativa nos lleva también a utilizar herramientas tecnológicas con que tengan los requisitos que establece la normativa, en este caso las regulaciones del Código de Comercio, es suficiente. El escrito, así lo determina, y si ustedes revisan el Código de Comercio, en muchos de los contratos que exigen que sea por escrito, dice esa palabra escrito, pero no necesariamente puede ser el papel. Escrito también puede ser tecnológicamente un mensaje establecido como documento electrónico. Perdón, un documento electrónico, no mensaje. Un documento electrónico puede celebrarse por medio de un documento electrónico este tipo de contratos.
Bien, los requisitos son los establecidos al 530, identificación de las partes, el documento que le valida el lugar donde va a distribuir, el contenido del negocio y objeto de la distribución comercial, la duración del contrato, las formas como van a pagarse entre proveedor y suministrado, las causas y efectos de que se pueden extinguir este contrato, todo lo que puedan ellos establecer para dar por terminado el mismo, y el lugar, el territorio donde va a distribuir, ¿no? Y esto del territorio, ¿por qué es tan importante? Porque puede haber muchos distribuidores en ciertos sectores específicos, a menos que haya exclusividad, como les expresaba anteriormente. Bien, y la norma taxativamente, y por eso les puse en la diapositiva, la norma taxativamente nos dice que pueden faltar estos requisitos a excepción de los literales A y B, que es la identificación precisa de las partes, nombres y apellidos, documento de identificación, domicilio, la calidad en que ostentan y con la que concurren a la firma del contrato cada interviniente, si lo hacen el contrato por sí mismo o por medio de terceros, y describir el contenido y las características del negocio objeto de la distribución comercial. ¿Ya? Y lo que nos dice es que se presumirá la existencia de un contrato de distribución, el cual se interpretará de acuerdo a los usos y procedimientos y costumbres que se dan en las relaciones comerciales, si es que no hubiera los demás requisitos. Pero el contrato debe por lo menos tener los requisitos establecidos en los literales A y B del artículo 530. Y para nuestro, yo a esto lo resalté al leer la normativa, para nuestro, ya en el ámbito jurídico, dice que cuando la formalización escrita no se hubiera llevado a cabo por causa imputable a una de las partes, y por eso les puse carga probatoria a la parte que no formalizó. Lo que dice es que si es imputable a una de las partes, corresponderá a esta parte la carga de probar la existencia de las condiciones contractuales que se separen en lo dispuesto de este código, es decir, que no consten. Y eso es probanza. Las partes deben, la parte que no formalizó el contrato y es su culpa, pues debe probar que el contrato tiene todas y está estructurado conforme a las reglas del Código de Comercio. Como les decía antes, en este tipo de contrato ustedes pueden poner todos los pactos que nazcan de la voluntad, eso lo dice el 532, para que los fines del contrato de distribución se efectivicen. Aquí lo que se debe dejar en claro en este tipo de contratos de distribución, que más o menos, por ejemplo, es lo que debería estar firmando las cadenas de comida como Supermaxi, comisariatos, etc. ¿Qué sucede cuando pasa y es inherente, o lo sucedió hace poco con el tema del paro, que no se pudo proveer y no se pudo cumplir con estos contratos del sistema de distribución? Pues es probar perdón, utilicé mala palabra, no es probar, es el establecer que hubo un caso fortuito que no dependía, en este caso, del concesionario, no dependía del proveedor. Y por ello no llegó. Hubieron casos aquí, incluso en estas provincias centrales, donde estuvo un poco más fuerte el tema del paro, en que muchos empresarios prefirieron perder, los fabricantes prefirieron perder su ganancia y contratar transporte aéreo para llegar a su distribución. Y esto debe ser porque el contrato de distribución de pronto tenía cláusulas muy específicas sobre el tiempo de pago y algún tipo de multa, porque en virtud de esta voluntad, de estos pactos que ustedes pueden dar cuando firman un contrato de sistema de distribución, de pronto en esos contratos pues estaba establecido sanciones o intereses, o de pronto el culminar el contrato, ¿no? También el no llegar a cumplirlos.
por eso es que, y si estaba establecido, el Código de Comercio no prohíbe si es voluntad de ambas partes, porque una de las bases de todo contrato de comercio es que son consensuales y es la voluntad de las partes lo que ellos hayan negociado, y eso lo respeta el legislador. En consecuencia, pues, para un tema judicial, cuando se vaya a requerir el incumplimiento o las sanciones impuestas, pues lo primero es ver cómo está estructurado ese contrato, qué fueron los que las partes voluntariamente establecieron, porque aquí en materia comercial, pues da un valor mucho más amplio de esto de que el contrato es ley para las partes, porque hay una libertad en cuanto a la voluntad de lo que se contrata. Bien, sigamos. El contrato de colaboración empresarial. En estos contratos de colaboración empresarial tenemos que dentro de ellos tenemos 3 clases, que es el joint venture o empresa conjunta, el consorcio mercantil, que era lo que ayer hablábamos con el ejemplo, y la asociación o cuentas de participación. Esta última, en realidad, está incorporada al Código de Comercio en virtud se le agregó en diciembre del 2020. Esto no estaba cuando se expidió nuestro Código de Comercio. Fue un agregado. Ahora bien, ¿qué es el contrato de colaboración empresarial? El concepto está en el artículo 585. El contrato es que empresas conjuntas pueden ser consorcios mercantiles, asociación en participación, y en el caso de la empresa conjunta llamada joint venture, es un contrato de carácter asociativo mediante el cual 2 o más personas, ya sean naturales o jurídicas, y aquí una de las cosas interesantes es que siempre tenemos en nuestra cabeza que en nuestra mente es que cuando hablamos de empresa conjunta o joint venture es solo jurídico. Pues nuestro Código de Comercio estableció que ha establecido en su concepto de lo que es una empresa conjunta que pueden ser naturales, personas naturales o jurídicas. Yo, revisando de dónde nace este joint venture, y quería compartirles a ustedes que, bueno, la idea ha sido siempre de que un poco para combatir los monopolios, las empresas pequeñas se unen porque si están solas, pues tienden a desaparecer. Entonces, para no ser, como dice este autor que les voy a compartir, Víctor Ceballos Vázquez, en Contratos Civiles y Mercantiles, tomo 3, por cierto, tiene muy interesante sobre todo los contratos que hemos estudiado. Dice que el riesgo de ellas verse, la palabra que utiliza es destrozadas por la competencia. Entonces, pues, se integran, por eso es que en nuestra mente siempre tenemos que estamos frente a empresas, cuando hablamos de joint venture, es que estamos dentro de la asociación de empresas. No nos imaginamos que un joint venture puede darse entre personas naturales. Porque el concepto nació en eso, ¿no? En que muchas empresas, para que no desaparecer, para ayudarse mutuamente, se integraron y en vez de utilizar una fusión, hacen esta forma y nació el contrato joint venture. ¿Y por qué no utilizar lo que tenemos, que es fusión de empresas? Porque la característica de este tipo de contratos es que es por un tiempo determinado. O sea, no es para siempre, lo que la fusión sí, y además determina otros tipos de responsabilidades. En el caso del contrato de empresa conjunta o joint venture, es por un tema determinado y ellos acuerdan participar de tanto de lo que pueden ganar
como de las pérdidas que se den. Y una característica adicional es que la responsabilidad frente a terceros es solidaria y está establecida o regulada por la solidaridad determinada en nuestro Código Civil. Igual que el contrato de distribución, bueno, que la mayoría de contratos para garantizar y establecer las cláusulas específicas debe ser reducido a escrito. La responsabilidad frente a terceros, como ya le dije, es solidaria o es proporcional a sus aportes, pero esto debe establecerse en el contrato, ¿ya? Si son muchas empresas las que se anexaron y establecen que van a responder según hasta el monto de lo que están aportando, pues es muy factible, pero deben dejarlo determinado en el contrato. Y también deben dejarlo determinado cuál es el propósito, cuál es el objeto de esa asociación. Bien, en el evento que los que están participando en un contrato de joint venture no hubieran cumplido con los compromisos que han adquirido, los demás socios pueden solicitar de que se salga del contrato, que se retire del mismo y exigirle el pago de todos los gastos que hayan adquirido y también de asumir la responsabilidad frente a un tercero que hayan realizado. ¿Cómo se administra un joint venture? Como si son muchas empresas y todas tienen su estructura administrativa. Pues la normativa establece que las partes designan un apoderado de todos ellos y este apoderado puede ser tanto uno de ellos como un tercero, y este apoderado debe registrarse en este caso, en el registro mercantil, y ese poder, como todo, pues debe otorgarse por escritura pública. Ahora, ¿qué sucede con los actos que realizan cada uno el delegado el delegado, el apoderado que va a administrar este convenio, este contrato, el joint venture, estas empresas conjuntas? Pues él responde, solo él, cuando se extralimite en el mandato. Pero lo que hace a nombre de todos los copartícipes de esta empresa conjunta, de este joint venture, pues responden los partícipes frente a terceros. La otra cuestión que se regula en el artículo 597 es que los partícipes, cuando ya vayan a terminar el contrato, pues deben nombrar un liquidador. Porque como ven, un contrato de esta naturaleza puede estar afectando o pueden estar ellos comprometidos con terceros. Y a esos terceros hay que responderles. Entonces, antes de liquidar, deben dejar todas sus cuentas porque solidariamente responden. Es decir, si ellos no liquidan, un joint venture no está liquidado y se separan, lo terminan porque el plazo que establecieron culminó y quedaron deudas y quedaron obligaciones con terceros, a ser responsable solidario, si fuera que a mí me adeudan, yo puedo demandar a cualquiera de ellos. Entonces, la responsabilidad de ellos es primeramente liquidar, dejar todo liquidado. Ahora bien, si se demanda uno de ellos paga, uno de los copartícipes cancela, pues tiene el derecho de repetir el pago conforme las reglas de solidaridad del Código Civil. Un ejemplo de este tipo de contratos es lo que tienen McDonald's con Coca-Cola, o Sony Ericsson, que ya se disolvió, pero se unieron para ayudarse, para protegerse y pues obtener utilidades y ganancias y para seguir subsistiendo. Luego que se fortalecen,
que han logrado su objetivo de ayudarse mutuamente y de fortalecerse, pues se liquidan o se siguen manteniendo. Eso ya depende de la voluntad y cómo estuvo estructurado el contrato al momento de la unión. Bien, el consorcio mercantil, que es el otro contrato de colaboración empresarial, yo diría que cuando el legislador habla de una o más personas sean naturales, yo creo que ahí se equivocó al ponerle el nombre de colaboración empresarial, porque cuando ya intervienen da la impresión que hablamos solo de empresa, cuando hablamos de consorcios mercantiles, de joint venture, como que solo hablamos de empresa, pero nuestro Código de Comercio, el legislador ha establecido que puede hacerse con personas naturales. Entiendo que esto es por el tema de lo que ha abundado mucho en nuestro sistema, en nuestros actos de comercio, en las acciones comerciales, que es los emprendimientos, que muchas veces solo están configurados como personas naturales y no se han establecido como empresa. Bien, el otro es el consorcio mercantil. El consorcio mercantil es, está determinado su concepto. Igualmente, el legislador ha puesto que pueden ser personas naturales o jurídicas o empresas que se unen entre sí para participar de manera unívoca en un determinado concurso, proyecto o contrato. Bien, dice que el acuerdo consorcial que se celebre genera efectos jurídicos entre las partes que lo celebran y también para el destinatario de la oferta o del contrato que vayan a ofrecer, y que esto se establece con el contrato que se realiza es a nombre del consorcio, ¿no? Y sin perjuicio dice que los integrantes del consorcio dejen de estar individual o solidariamente obligados al cumplimiento de sus obligaciones primarias, pero el acuerdo es entre ellos y la oferta que la realicen es en nombre de todos ellos. Las obligaciones que contraigan a nombre de un consorcio, así como los daños que puedan darse, también van a responder en forma solidaria a los integrantes del mismo. Este tipo de consorcio, es como lo que hablábamos ayer, el consorcio Pichincha, que se han unido para dar un servicio y como ya lo vimos ahora, pues de vender vehículos en una forma de autofinanciamiento programado y ellos garantizan la venta, que aquello va a tener el fruto inicial, que es el adquirir, en este caso, un vehículo. A pesar de que estos consorcios no solamente se unen para aquello, puede ser para cualquier tipo de bienes, compra de casas también, de terrenos, etc. Bien, el acuerdo consorcial debe ser por escritura pública. Aquí sí vamos a un poco, difiere del sentido del comercio, que no tiene mucha formalidad. En cambio, en estos contratos que no habían estado regulados o estaban regulados en otras normativas y se incorporaron a los actos, al Código de Comercio para regular todo este sistema, pues le hace una solemnidad, que es que estén estructurados o realizados estos contratos por escritura pública. Dice que necesariamente, utiliza el legislador necesariamente, que la declaración dentro del contrato es que su responsabilidad es solidaria para cumplir los compromisos, para las obligaciones, para los daños derivados de las actividades del mismo, de este consorcio. Entonces, todas las empresas o personas que se unen, pues igualmente son responsables solidarias frente a terceros. El Código de Comercio establece que este tipo de consorcios no son una persona jurídica, tienen para solo efectos de pagos de impuesto, se le considera una sociedad, pero no tienen personería jurídica, ¿no? Y dentro de este consorcio, los mismos pueden designar quién va a administrar el mismo
igual que el joint venture con poder especial y por supuesto, aunque la norma no lo diga, pues un poder especial debe estar por escritura pública según las reglas generales, ¿no? Y que los compromisos que el mandatario contraiga, pues es como que ese compromiso sea de todos. Es como que todos hayan realizado ese compromiso y por lo tanto todos son responsables. Lo diferente que dice la normativa, y aquí es lo que puede ser un tema jurídico especial, que es que dice que cualquiera de los miembros del consorcio podrá actuar a nombre de este y con su sola actuación obligará al resto de los consorciados en los términos que señala este capítulo. Ahí como que hay, pues no es tan seguro este contrato en virtud de, debe de tener mucha confianza entre los que lo llegan a ser parte para que se dé aquello, porque una cuestión es que yo encargue la administración y sea uno de ellos el que lo administre y el que hable por todos, incluso con el consenso de todos, a que aparte de ello cualquiera de los que estamos dentro del consorcio mercantil podamos hablar y actuar a nombre del consorcio. Es muy riesgoso ya en el tema de comercio, pero en todo caso para el que hace el comercio pues no es tan inseguro, sino más bien para los que se unen, en virtud de que él puede, es contra cualquiera, actuar. Y el otro contrato de colaboración empresarial, que insisto, de colaboración empresarial como lo establece la normativa, no sé, en virtud del concepto, ¿no? Porque el 607.1, que son los agregados que están establecidos, yo le he puesto 607 nada más, pero es 607.1, porque el 607 todavía está dentro del consorcio mercantil. Son los agregados 6 artículos con la ley, el registro oficial, la ley sin número, registro oficial 347-3S del 10 de diciembre del 2020, estableció este tipo de contratos de colaboración empresarial, que es de la asociación o cuentas de participación. Y dice que es aquella en la que un comerciante da a una o más personas participación en las utilidades o pérdidas de una o más operaciones o de todo su comercio. Y yo quería entender este tipo de contratos. Me puse a investigar porque así como lo ha puesto el legislador, digo, ¿quién le da a terceros su dinero bajo con la idea de ser más bien con el efecto de que puede ser, bueno, puede ser provechoso si llegan utilidades, pero también una pérdida. Y claro, es la inversión. Es que un tercero pues tiene un dinero ahí muerto y dice yo voy a invertirlo en este negocio tuyo que me parece muy interesante y yo te voy a aportar para que tú sigas con ese negocio. Pero si pierdes es el riesgo, yo me arriesgo porque yo lo he estudiado, yo veo que ese negocio tuyo va a prosperar, pero solo necesita un poco más de inversión. Yo ingreso el dinero, yo te doy lo que requieres, también puede ser una maquinaria, por supuesto, aquí hablaremos de dinero, con el riesgo de que si no te va bien, pues también a mí no me irá bien, ¿no? Este tipo de contratos, dice la normativa, que el hecho de que yo incorpore, invierta, no me hace propietario del negocio, ¿no? No tengo ningún derecho de propiedad sobre por lo que me estoy asociando. No tengo ningún derecho de propiedad. Los derechos de quien invierte o de quien entrega esas utilidades, esa participación en las utilidades, lo que aporta, está limitado a obtener las ganancias o según la pérdida una vez que se realicen las cuentas, ¿no? Que se den.
Ahora bien, en el 607.4 de estos agregados, en el caso de quiebra dice, los participantes tienen derecho a ser considerados en el pasivo por los fondos que han contribuido. Es decir, que si la empresa quiebra mañana, pues yo tengo derecho a, que he invertido, a que me hagan una liquidación y se me establezca qué es lo que yo he contribuido y que se me debe devolver, ¿ya? Siempre y cuando dice, en cuanto estos excedan de la cuota de pérdidas que le corresponde. Es decir, como yo invertí el riesgo en la cuenta de participación, dije que era un porcentaje específico que podía perder. Si era así que lo había estructurado, pues lo que exceda es lo que se me va a devolver en caso de quiebra. Lo otro no, porque es el porcentaje del riesgo que yo al momento de ingresar al negocio, pues establecí. Bien, estas asociaciones, dice, están exentas de formalidades establecidas para las compañías. A falta de contrato por escritura pública se puede probar por los demás medios admitidos por la ley mercantil, saben la costumbre, el testimonio, pero la prueba testimonial, y aquí cuando hablamos del testimonio, no es admisible, y esto es para nosotros. La prueba testimonial no es admisible, pero cuando se trate de un negocio cuyo valor pase de un salario básico unificado del trabajador en general. Si no hay principio de prueba por escrito, es decir, todas, porque en realidad, pues a menos que sea un negocio muy pequeño, pues la mayoría deben pasar del valor de un salario básico unificado. En consecuencia y en términos generales, podríamos decir, porque esto debería ser la excepción, la prueba testimonial sería admisible. Bien, pasamos al contrato de crédito comercial. Los contratos de créditos comerciales están establecidos en el artículo 608 del Código de Comercio. Y este artículo establece que el crédito comercial es un tipo de contrato mercantil que consiste en una obligación a corto plazo, que contempla el aplazamiento de pago de una transacción sobre bienes y servicios que sean objeto del negocio típico de la empresa, en la que el comprador actúa como prestatario y el vendedor como prestamista, y cuyas operaciones no se encuentran relacionadas al sistema financiero. Yo investigando, digo, un ejemplo de este contrato de crédito comercial y se me expresó que un contrato típico de crédito comercial son las heladerías, en la que se provee la leche, se provee los conos, se provee todos los insumos, las herramientas a la persona que tiene el negocio de helados, y en 30 o 60 días, pues, según como se haya pactado el plazo, que son plazos cortos en la negociación, se cancela, ¿ya? Y culmina el plazo. O sea, es cada plazo, cada servicio está supeditado a los tiempos y el plazo que han establecido las partes, ¿no? Ahora, dentro de estos contratos de créditos comercial tenemos otros dos contratos más, como subcontrato de estos créditos comerciales, que es el crédito revolvente y es la cuenta corriente mercantil. En el caso del crédito revolvente, yo le he puesto mal en la diapositiva, lo correcto es revolvente, a veces el corrector te pasa factura. Bien, el revolvente está en un solo artículo, y es el crédito revolvente, es una modalidad de crédito por la cual las partes prevén la creación de una única obligación jurídica que abarca todas las operaciones incluidas en dicho acuerdo y por cuya virtud, en caso de vencimiento anticipado, las partes tengan derecho a exigir exclusivamente el saldo que adeudan, ¿no? Que no lo han hecho. El ejemplo en estos casos de temas mercantiles es tener un monto, digamos que tenemos un monto de crédito de $5,000 y que lo vamos utilizamos 2,000,
y estamos pagando a plazos y hemos pagado 1.000, se liquida y lo que debo pagar es $1.000. O sea, esto en el ejemplo financiero sería una tarjeta de crédito, que nos dan un monto de compra, nos dicen hasta este monto usted puede comprar y voy pagando lo que compro. Estoy pagando según las compras que yo realizo y según el contrato, pues pago mínimos, se sigue acrecentando con los intereses del caso, o pago el total de la compra según el contrato que yo haya realizado. Y el otro contrato es la cuenta corriente mercantil, que a algo nos referimos cuando hablamos de los títulos ejecutivos. Estuvimos hablando un poquito de este contrato de cuenta corriente mercantil. Este contrato de cuenta corriente mercantil está regulado en el 611 en adelante, y este contrato de cuenta corriente mercantil es en cuanto las partes se obligan a anotar en la cuenta los créditos y entregas derivados de las relaciones negociables mutuas, y que luego puede haber saldos de compensación. Y como les decía, cuando hablábamos de este título ejecutivo, que ya lo vimos, pero lo tenía como tema aparte también dentro de los temas que me dio la escuela, es que este tipo de contratos se hacen las compensaciones y el cruce de cuentas necesariamente cada año, dice el artículo 618. Y era lo que les expresaba, que ese saldo, esa compensación, pues podríamos reclamar la vía ejecutiva. Este tipo de contrato ayuda a que las partes, a que los comerciantes, bueno, o no comerciantes, o empresarios, pues se provean mutuamente de insumos y para sus negocios, o de dinero también, o de bienes, mutuamente, y por el plazo, si no han establecido el plazo, porque vuelvo a insistir, en el comercio pues hay mucha libertad, pero si no han establecido el plazo, tiene que realizarse el balance cada año, y ahí se establece si ya está compensado o uno de ellos se transforma en deudor. Aquí lo interesante es que mientras no haya esa liquidación de que habla la norma, ese balance, ninguno de los dos son acreedor o deudor. No se puede establecer que la una es acreedora o deudora de la otra si no hay ese balance, esa liquidación, esa compensación final, que, como vuelvo a repetir, si no se ha establecido, pues es cada año. Para la terminación del saldo, para determinar cuál es el saldo, bastará que una de las partes envíe a la otra el resultado de la liquidación que se practica. Pero si una de ellas, porque cualquiera de las dos la puede hacer, pero si la obligación es ponerla en conocimiento y el derecho de la otra es impugnarla, observarla, y para eso la norma le da un plazo de 10 días desde que reciba o recepte el envío de la liquidación. Si esa liquidación no se dice nada, hay un silencio en ese plazo, se entiende que esa liquidación ha sido aceptada. Sin embargo, aunque si hay un error de cálculo evidente, el hecho de que haya culminado el plazo y haya fenecido este tiempo, puede pedir la rectificación o la corrección, y para eso tiene un año. La norma dice que se puede demandar esa corrección en el plazo de caducidad de un año. Bien, el otro contrato que también tenemos son los contratos de prestación de servicios mercantiles. Ese tipo de contratos están establecidos a partir del artículo 673 del Código
de Comercio establece que la prestación de servicios mercantiles es un contrato por el cual un empresario o comerciante, aquí ya vemos que son específicamente para ello, el legislador ya aquí ya no habla de persona natural, sino que el empresario o comerciante se compromete a realizar a cambio de una contraprestación de dinero una determinada actividad destinada a satisfacer necesidades de la otra. Este tipo de contratos de prestación de servicios mercantiles, la naturaleza de la obligación que se da en este tipo de contratos es lo que resulta, ¿no? La obligación estará coordinada a lo que yo contraté. Yo quiero esto y vamos a ver el resultado de lo que has hecho es lo que regula la naturaleza de estos contratos. El solicitante de un contrato de prestación de servicios mercantiles puede desistir unilateralmente en cualquier momento del contrato, aunque los servicios encargados ya hubieran empezado a prestarse. Ya, pero dice, deberá resarcir a su contraparte de todos los gastos que hubiera incurrido, así como pagar el precio de los servicios ya realizados más el precio de los servicios pactados que ya no llegarán a realizarse. Las partes, en cualquier momento, pero debe haber el tiempo que deben utilizar, que deben dar para avisar de que ya no van a cumplir con el contrato, debe ser de 10 días. El código aquí, o el legislador, perdón, no ha establecido si esos días son plazos o términos. Y aquí me voy a atrever a decir, respetando el criterio de los demás, es que si vemos que en el Código de Comercio siempre habla de plazos, entenderemos que este tipo de contratos pues no puede ser diferente a los demás y al hablar de que sea 10 días plazo. Pero con análisis podría alguien decirme, pero cuando no se establece si es plazo debe ser término y podríamos seguir discutiendo doctrinariamente sobre el tema, pero en temas de comercio se establecen mucho que son plazos los que se manejan cuando se trata de contratos, a menos que la misma ley remita a que no lo sea, ¿no? El legislador habla de 10 días, podrá dar por finalizado el contrato, siempre y cuando, en este caso, debería probar. Siempre es demostrar que las condiciones que le llevaron a contratar, pues han cambiado y aquellas no eran las que necesitaba como el resultado de lo que yo quería contratar, pero yo debo demostrar aquello y puedo decir que ya no deseo el servicio. No obstante, si lo que debemos como abogados, creo yo, si vamos a redactar este tipo de contratos, es dejar establecido para que no haya este riesgo de que las condiciones deben ser claras en su momento y que estas no pueden ser cambiadas, a menos, claro, caso fortuito, que se dé que es posible que suceda siempre que contratamos. Este tipo de contratos dice que se extingue por la muerte del prestador de servicios si fuere persona natural o disolución si fuere jurídica. Ahora bien, si vemos aquí que nos dice que si fuera persona natural, pero cuando vamos al concepto nos habla que solo puede ser un empresario o comerciante, y cuando habla de empresario estamos hablando de empresa, de una constitución jurídica, de una entidad jurídica, y luego da a entender como que sí puede ser una persona natural al final. Son una de las controversias o contradicciones que están en la normativa. Entonces, en virtud de aquello, cuando hablamos de que si se extingue si fuera persona natural, yo entendería que la prestación de los servicios mercantiles, mientras puede ser un comerciante, cuando dice o comerciante, es que tiene que tener esa calidad. Y al hablar de persona natural, se refiere al comerciante inscrito
o que, como vamos a ver, lo dice el mismo Código de Comercio, se le da por la costumbre o porque fue evidente la calidad de comerciante. El contrato de operación logística es un contrato regulado a partir del artículo 682 del Código de Comercio. Es un contrato en el cual una parte, a la que se denomina operador logístico, se compromete con un usuario a la organización, planificación, control y ejecución del movimiento de su inventario, así como a la implementación de ciertos requerimientos, ya sean de inventarios, materia prima u otros, que el usuario requiera. Este tipo de contratos deberá, obligatoriamente establece el legislador aquello, debe ser por escrito. Y aquí el legislador lo establece que en este tipo de contratos podemos establecerlos por medio de un mensaje de datos. O sea, deberá, dice, celebrarse por escrito sin perjuicio de que pueda acreditarse su existencia a través de mensajes de datos. Es decir, que podemos hacer una contratación de operación logística por medio de un mensaje de datos y así lo permite la normativa. En este tipo de contratos deberá especificarse en qué consiste la operación logística, qué es lo que el prestador del servicio, el operador logístico, debe cumplir, ¿no? Si no se establece qué es lo que debe hacer, porque puede suceder que tenga que hacer muchas cosas, pues la prueba debería ser la información que se tenga de las directrices que se den, ya sea igual por mensaje de datos o por correos electrónicos, y se establece qué es lo que debería cumplir según la negociación que se haya hecho. El operador logístico, cuando el operador logístico asuma los deberes de organización, planificación y control y ejecución de inventarios y distribución, es responsable de la pérdida, de los daños, de los retrasos, salvo que deba probar, acreditar, demostrar que aquello fue por caso fortuito, fuerza mayor, es lo único que le puede exonerar de la culpa, ¿no? Esta responsabilidad, dice la ley, se extiende al periodo en el cual el producto estuvo bajo su custodia. Sucede mucho cuando se transporta y sucede mucho, bueno, de lo que yo he tenido conocimiento y de la experiencia jurisdiccional, sucede en el tema del empaque y del embalaje y del transporte de las flores, que a veces por negligencia, porque el operador logístico debe, en el caso de la transportación, tener todos los permisos, tener todas las herramientas que faciliten el trabajo de logística que se le ha contratado. Entonces, si le falló un permiso o se atrasó una entrega y se dañó el producto, pues él es el responsable de ese daño, a menos que pruebe, como pasó hace poco tiempo en este país, se pueda probar que el daño que se produjo no estuvo a su alcance evitarlo, es decir, no hubo otros medios y por eso pues el producto sufrió daños o no llegó al tiempo, lo que hizo que el contrato primario de esa logística, de esa operación, pues sufriera pérdidas para quien lo contrata. Y por lo tanto, pues es responsable de esos daños y retrasos en las entregas. La escuela me ha remitido, a pesar de que no hemos abordado en estos 3 días todos los contratos establecidos en nuestro nuevo Código de Comercio. Entiendo que debe haber alguna segunda fase. Estos son los temas que se me dijo. No le hemos podido abordar nada más. Abordamos
temas de ya conceptos y un poco de práctica y muy por encima, porque si vemos ya en la práctica, pueden darse muchos casos como estos últimos que le estaba diciendo. Ya hay procesos ordinarios sobre estos temas de que la carga o el producto llegó a su destino deteriorado, dañado o no estuvo bien empacado, porque las condiciones, por ejemplo, en el caso de flores, pues tienen unas condiciones específicas, tienen que tener un cuarto frío específico con un grado, el clima donde se les transporta debe ser especial, un grado específico, y todo eso estaba contratado y de algún momento llega a su destino las flores, el producto dañado o no en las condiciones que debe recibirlo la otra parte. De pronto no estuvo dañado, pero ya no estuvo tan fresco como se obligó a entregarse. Entonces, ya tenemos procesos jurisdiccionales en este sentido y claro, estos nacieron cuando las regulaciones no estaban tan claras y yo entiendo que igual el legislador en poco tiempo tendrá que hacer algunas reformas a estos contratos para tener, aclararlos en algunos casos y en otros pues ampliar sus efectos. El otro tema que no lo habíamos abordado y cuando es el tema de los comerciantes, quién es comerciante, cuáles son los requisitos, pues para culminar esta investigación y podernos a conversar, pues el Código de Comercio en sus primeras páginas nos dice que cómo ser comerciante, quienes se consideran comerciantes, y nos establece los requisitos para ser comerciante, y también nos dice cuáles son los pasos que debemos saber para inscribirnos como comerciantes. Entonces, lo que yo debo rescatar de este tema es que si una persona que no ha hecho los trámites legales para que se lo considere comerciante, no se ha registrado, no lo ha evidenciado legalmente, no se ha constituido ni se ha inscrito, pero se le debe tomar como comerciante lo que dice el artículo 10, que quienes se consideran comerciantes o empresarios estarán sometidos a las disposiciones de este código. Pero también recordemos que los no comerciantes que hagan actos de comercio también están sometidos a las reglas de este código por expresa disposición de las normas. Ahora bien, cuando se tenga un establecimiento de comercio abierto al público, se debe considerar comerciante. Y cuando se anuncia al público como comerciante mediante oferta de bienes o servicios, también se le debe considerar como comerciante. Y eso está en el artículo 12, porque el artículo 10 dice a quienes se consideran comerciante, a las sociedades, a las personas naturales que se dedican a actividades agropecuarias, manufactureras, agroindustriales, etc. Nos dice en el 11 los que no son comerciantes, y en el 12 lo que nos dice, y es lo que resalto, que se presume que una persona ejerce el comercio en cualquiera de los siguientes casos, que es lo que he resaltado, que cuando tenga un establecimiento de comercio abierto al público, aunque no tenga las calidades anteriores, pues se considera comerciante, y también cuando él lo anuncie al público, oferte bienes o servicios, pues se debe considerar comerciante. Bien, hoy creo que me he tomado menos el tiempo, tenemos más tiempo para conversar. Culminaríamos así los temas que la escuela me dio para investigar y compartir lo que se entiende de lo establecido por el legislador en nuestro nuevo Código de Comercio. Así que vamos a estar abiertos a las preguntas sobre el tema que ustedes tengan.
Muchas gracias, doctora. Nos permitimos recordarles, estimados participantes, tienen que registrar su asistencia en el link que se está colocando permanentemente en el chat de la sala Zoom. No olviden que este es el único medio para validar su participación y para que puedan ser habilitados en la evaluación. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Quienes deseen intervenir, levanten la mano, por favor, para darles paso a que habiliten sus micrófonos. Creo, ingeniera, que todos han comprendido o no comprendieron nada, también es posible. O no tenemos práctica, está todo claro, porque no tenemos ninguna pregunta. Es el último día. A ver, por ahí creo que tenemos alguien que está interviniendo. ¿No? ¿Alguien tal vez desea hacer alguna pregunta, alguna acotación? Sí, algo en que puedan también fortalecer los temas que hemos hablado hoy. Estoy revisando si es que en el Facebook Live tenemos alguna pregunta, pero no, tampoco tenemos preguntas. A ver, Vamos con sí hay una mano levantada. el doctor Carlos Aponte. Ok. Bienvenido, doctor. Le escuchamos, doctor. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes con todos. Doctora, me nace una inquietud entre la actividad personal o la forma individual que está establecida en todo el código y la diferencia que pudiera existir entre los contratos de naturaleza laboral y los contratos de naturaleza mercantil. Claro que la legislación laboral está bien taxativa cuando establece la forma de los contratos, pero muchos comerciantes, para evitar lo que es la norma, el cumplimiento de los deberes formales que impone la legislación laboral, pudieran de repente utilizar muchas de esas figuras para realizar contratación. ¿Qué comentario tiene al respecto? Muchas gracias, excelente exposición. Gracias, doctor. Sí, cuando yo estaba leyendo estos nuevos contratos incorporados al Código de Comercio, observé que el legislador decía siempre y cuando no sea relación laboral. O sea, si ustedes ahorita pues, subrayé en algunos casos, porque ponernos a detallar cada artículo es terrible para un conversatorio, que lo que venimos es a intercambiar conocimientos y experiencias que nos van alimentando, pero decía aquello, siempre y cuando no exista relación laboral. ¿Y cómo identificar? O sea, cómo hacer lo que usted está diciendo, cómo evitar que un comerciante pues no abuse de este tipo de contratos, de este tipo de servicios, o de los empresarios, o no hablemos solo de los comerciantes, las empresas, cojan y digan, yo necesito un servicio profesional y en realidad es una relación laboral. Pues ahí lo que se debe identificar es la esencia del contrato y lo que yo estaba haciendo. Es decir, si a mí me llega un caso como abogada en libre ejercicio, porque es el caso de ustedes son los que deben aportarnos acá y las pruebas y convencer de que no se trata de un contrato mercantil, sino de un contrato laboral, pues es identificando qué es lo que contrataron, identificando si ese servicio, el tiempo que se le ha dado, el tipo de relación que tenía. Ahora, si ya tenemos relación ya estamos viendo, a ver, ¿cómo identificamos que el ciudadano reciba órdenes diferentes a las que están en el contrato que firmó,
que no hay en los contratos de comercio, no hay eso, que tenga un horario establecido, un horario que te haga identificar que está en realidad bajo dependencia y no es un comerciante más o parte, una persona natural, parte del convenio. Deberías identificar que está no recibiendo, porque en el contrato te puedes establecer que al ser un servicio te va a decir yo te entrego esto por un monto establecido, qué sé yo, $1,000, no es en realidad una remuneración. Esta parte ya es más difícil, pero identificando una de ellas, yo ya estoy frente a un contrato laboral. Es decir, solo que identificar que la persona va a las 8 de la mañana y sale 6 de la tarde, tiene 2 horas, marca, pero tiene un contrato, a ver, ¿qué se me ocurre? Un contrato de lo que hemos revisado de servicios de servicios de limpieza, que hace la limpieza y está supeditado no a la entidad que da el servicio, sino directamente con la persona que le está pidiendo el servicio. Estamos ante un empleador y empleado. Entonces, ese es nuestro trabajo, identificar. Ahora, ¿cómo evitar? Difícil. O sea, ahí depende mucho del ciudadano que sepa cuáles son sus derechos y no se deje vulnerar esos derechos, ¿no? Porque ustedes saben que se da mucho. Hay gente que pasa mucho. Hay empresas, y ustedes deben saber en todo en nuestro país, lamentablemente no hay quien les regule, que están calificadas como artesanos y tienen muchos empleados y son artesanos y siguen siendo artesanos. La Junta de Artesanos, que es quien las regula, que es quien las controla, ni les inspecciona y no les importa. Nuestro ministerio, que es el que debería ir e investigar, pues no lo hace correctamente, y las personas que se emplean tampoco denuncian. Entonces, evitar por medio de la normativa es difícil, porque también hay los otros artesanos que hacen bien las cosas, que en realidad son artesanos y que para ellos está la ley. Pero lamentablemente ya en la práctica, pues, se hace un mal uso de esas herramientas jurídicas. Entonces, ahí más bien el papel nuestro es, en el caso de ustedes, es probar de que en el ejemplo el señor no está teniendo un contrato de mercantil de servicios, sino que en realidad es un trabajador. Y para eso es generar las pruebas, ¿no? Y de pronto, no sé, le falta un poco al Estado ecuatoriano instruirnos más, no dejar solo en la normativa que dice que se entiende que todo ecuatoriano conoce la ley. No, sino hacer mesas, talleres a los ciudadanos, casas abiertas, instruirles. O sea, el Estado le falta un gran papel y yo creo que también un poquito el servicio social de los colegios de abogados, de la misma función judicial, el instruir a la gente cuáles son sus derechos, cuáles son los límites, qué es lo que en realidad pueden hacer o no pueden hacer. Y no solo en esta materia, ¿no? Sino también en otras materias como la civil, hablando del tema laboral, ¿no? También la civil, que muchas veces, pues, por ser un tema privado, no se le considera de mayor importancia y más bien es un tema de dinero, están discutiendo propiedad y como que no hay que proteger mucho la propiedad privada. Es lo que te puedo expresar. Para mí el papel, ya decir que haya un control, un ente, no tenemos. En el tema de Código de Comercio no hay una superintendencia de comerciantes para ver si están todos bien establecidos y regulados. No existe. No es como la superintendencia de bancos, la de compañías o la SEP. No tenemos. Tienen muchas libertades, es cierto. Pero también es el papel y la sociedad civil lo que puede hacer, ¿no? Es lo que te puedo compartir desde mi punto de vista. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta en el Facebook Live. Nos piden que, por favor, ¿cómo se puede diferenciar un contrato de distribución de uno de suministro?
A ver, sí. El contrato de distribución es el que yo voy a distribuir lo que tú fabricas, ¿ya? Lo que tú, tu emprendimiento, no hablemos solo de fábricas, yo lo deseo distribuir, sea personalmente o por medio de mi empresa o por medio de mi almacén, ¿ya? Lo que está fabricado, ¿ya? Eso es lo que yo lo he producido y tú me lo vas a distribuir, te proveo para el ciudadano. El de suministro, es, la palabra lo dice, suministrar elementos, bienes, para yo llegar a ese producto, ¿ya? Suministro, déjame ver un ejemplo para hacerme entender mejor. Es, yo aquí también, lo que hablaba, el de la electricidad, me estás dando el servicio y yo estoy pagando por él. No es algo que yo lo fabriqué, es algo que yo te estoy dando para que tú logres un producto. El electricidad, dejémoslo a un lado porque no sé, hay mucha diferencia con la distribución, pero hablemos uno más cercano. Por ejemplo, yo te suministro el papel, el lápiz, el esfero para tu empresa, para que tu empresa surja. Eso es un contrato de suministro. Te suministro 200 resmas y yo te firmo que cada mes te voy a dar 200 resmas de papel. Te estoy dando los suministros para tu actividad, ¿ya? Mientras que en el de distribución es, yo tengo un producto y tú me vas a vender ese producto, o yo tengo un servicio y tú también lo vas a distribuir entre tus clientes. Y yo no puedo impedirte que lo hagas, ni la forma en que lo hagas. Lo único es que yo te voy a dar para que lo hagas en este espacio, en este territorio. Yo les daba el ejemplo de Supermaxi. Supermaxi debe manejarse en su mayoría, o los micomisariatos, o todas estas tiendas que distribuyen alimentos y otros elementos, el que incluso a veces piden exclusividad, ¿no? Solo yo voy a distribuir tu producto, qué sé yo, de la harina de trigo de tal marca, solo a mí tienes. Yo solo voy a distribuir tu producto y quiero exclusividad. Entonces, firmo un contrato de distribución del producto que ya está realizado. El de suministro es el que me provees de bienes para yo hacer mi trabajo, como les hablaba de una oficina, de esta misma institución, o las herramientas o los insumos agrícolas o los insumos, sí, un ejemplo agrícola, para que tú logres el producto. Finalices con el producto que fabricas. Y bueno, y de ahí se genera el de distribución. Esa es la diferencia, que el uno es suministrar bienes para lograr un producto específico, el otro es para distribuir algo que ya está realizado, para realizar la venta, y de lo cual yo me gano un porcentaje por hacer. Muchas gracias, doctora. Vamos a habilitar el micrófono a Juan Vivas, por favor. Le escuchamos, doctor. Está habilitado ya su micrófono, le escuchamos. No se le escucha, doctor. Parece que tiene un problema de audio. Vamos con Carlos Aragundi.
Te Buenas escuchamos. tardes, Buenas tardes. doctora. Buenas tardes a todos los compañeros presentes, colegas. En el caso, por ejemplo, doctora, de una empresa que prestaba suministros y digamos que se quedó debiendo a la otra empresa, pero ya la liquidaron y ya la cancelaron en el registro mercantil, ¿hay alguna forma de efectuarle el cobro a esa empresa? Bueno, Esa sería mi consulta, excelente ¿no? Mi duda. inquietud. A ver, se liquidó la Y se empresa canceló. eh, y todavía queda deudando. ¿Qué tipo de empresa era? Porque aquí ya no estamos en los contratos en sí de suministro, ya estamos más bien en temas de compañía. ¿Y qué tipo de sociedad era? Si hay responsabilidad, cómo estaba estructurada, ¿sabes? Claro, no era sociedad anónima, pero ¿entrarían como comerciantes o no O estas sea, personas jurídicas? entran como comerciante cuando realizan el convenio, ¿no? O sea, dice la norma, empresarios o empresas jurídicas o comerciantes en sí. O sea, a ver, me expresé mal. No son comerciantes, pero hacen actos de comercio, ¿ya? Porque el comerciante es determinado en el artículo 10, ellos hacen actos de comercio y lo que dice la norma es que son comerciantes los empresarios. Entonces, no dice la entidad jurídica, sino que habla de empresarios. Es algo que también hay que aclarar ahí. Y los empresarios, habla de personas, ¿no? Que ingresan y yo puedo ser empresaria, pero soy parte de la empresa junto con muchos más y el porcentaje que tengo según la empresa que pertenezco es mínimo, no tengo ni siquiera poder de decisión. Entonces, ahí como que a la normativa le falta una aclaración. Pero bueno, vamos al caso. Ellos hacen un contrato de suministro, suministraban y quedaron debiendo, entiendo que quedaron debiendo porque ellos, a ver, les daban los suministros a ellos, me entiendo más bien, no que ellos daban el servicio. Claro. Entonces se liquidó, el liquidador no tomó en cuenta esta creencia Incluso la cancelaron. y la cancelaron ya no existe, está muerta. ¿Y cómo reclamar? A ver, si nos vamos a un tema civil, de persona privada natural, serían los herederos. ¿Quién hereda en una sociedad anónima? Si ya está liquidada, disuelta, ya está finiquitada. Ahí la responsabilidad, diría yo creo, sí, haciendo Sí, nada más la lógica, es del último liquidador, porque no hizo correctamente su trabajo y respondería por los daños y perjuicios ocasionados. Me parece que lo único que queda es aquello, pero claro, siempre y cuando no haya transcurrido el tiempo, porque si ya ha transcurrido el tiempo ya no tienen nada. 10 años para un daños y perjuicios, trámite ordinario. Si ya ha pasado aquello, pues no le vería otra salida más que aquella que el último liquidador responda por no haber, porque esa es la responsabilidad del liquidador, ¿no? Los liquidadores, algún rato les nombran liquidadores, señores, no es cuestión de coger y estar ahí. He visto muchos problemas porque los liquidadores no investigan bien, no liquidan bien y quedan deudas pendientes o incluso quedan activos por cobrar pendientes, cuentas por cobrar pendientes o activos que no son rematados, no son liquidados y va en el registro de la propiedad aparece que son dueños de bienes inmuebles y esa empresa ya no existe. Entonces, a mí lo único que creo que la vía, porque ya no estaríamos discutiendo el contrato en sí, sino el que no hay un legítimo contradictor. ¿Quién es el responsable de que no se me pagó, de que no se me liquidó? Y en las reglas de la ley de compañías, el liquidador tiene responsabilidades. Lo que sí no te puedo responder es hasta qué monto responde ni el tiempo, pero yo sí me voy que si le voy a demandar daños y perjuicios debería ser 10 años. Independientemente de lo que diga la ley de compañías, eso sí tendría que investigarlo. Pero me iría por ahí. No tendría porque ya no hay sociedad anónima. No, hay la responsabilidad era del liquidador. Eso es lo que puedo aportar. Muchas gracias, doctora. En el Facebook Live tenemos una pregunta. Nos dice,
Doctora, me gustaría haga hincapié en estos contratos de vehículos con pagos mensuales, pago por anticipado y sujetos a sorteo para recibir el vehículo. A ver, les comento, me puse a investigar porque esa pregunta salió ayer, porque quería ver en qué contrato de comercio se puede anexar y no lo encontré. Lo que encontré es que se llamaban o se llaman, y esto nació a nivel internacional. Hay que tomar en cuenta que todos los contratos mercantiles siempre nacen en otras latitudes y las adaptamos. Y como en temas de comercio se da por la costumbre, es decir, si viene este contrato y ya lo damos uso y mucho uso, pues es válido que se realice. No necesariamente debe estar regulado. Y como hablaba ayer el doctor Hermosa y decía, los contratos atípicos, ya, esos contratos atípicos son los que no están regulados y la gente lo toma por costumbre y se da. Y este parece ser uno de ellos, no lo encontré, me faltaría revisar la ley de compañías, pero entiendo que ahí solo regula el tema de la estructura, más no del contrato en sí. Y lo que encontré es que esto es un contrato de gestión de compra. O sea, un grupo de personas que lo determina el consorcio para su beneficio, porque es así, ellos tienen un beneficio. Ellos se unieron y lo que hacen es decirle, a ver, nosotros aquí estamos 307 personas. Bueno, en el Zoom, no sé cuántos estén en Facebook Live, pero digamos que somos todos 300 personas, vamos a redondear. Y queremos entre todos comprarnos un carro. Lo que hacen ellos es decir, a ver, las 300 personas vamos a dividirnos, todas quieren un carro y el monto del carro que les puedo dar es hasta $20,000. Es un carro que puede tener hasta ese costo y tiene estas características. Todos van a querer ese mismo carro, 0 kilómetros, ¿cómo es? El costo de 20,000, ¿ok? Más, porque eso le faculta la norma, vamos a tener gastos administrativos, vamos a tener, bueno, ciertos intereses y yo, consorcio, les expreso que en este ahorro programado, porque es así como ellos lo configuran, vamos a comprarles y ustedes van a pagar durante 6 años, dividido ese carro, en vez de salir a 20,000, que cuesta 20,000, va a salir con todos los gastos administrativos, el costo es de 25,000, pero el consorcio lo compra en 20,000. Ellos le venden a ustedes en 25,000. Ahí están los 5,000 de ganancia de cada uno de ustedes. Y lo dividimos para 6 años. Entonces, esos 25,000, cada uno de ustedes, dividido para los, ¿cuánto les dije? 6 años. Bueno, 72 meses, $347 van ustedes a pagar, cada uno de ustedes. Van pagando durante esos 6 años. Pagan y con el primero ellos no invierten nada, porque si le ponemos que ustedes van a pagar el primer mes 347 por $300, ya tienen ellos $104,000. Con eso pueden comprar 4 carros y pueden sortear los 4 carros. Y ya tienen ellos una ganancia de sus 5,000 por carro, que sería $20,000 en este mes, ¿ya? Entonces, así funciona y el sorteado, bueno, es buenazo que fueran 4 carros. Entiendo que aquí solo es uno cada cierto tiempo, porque ellos así se establecen. Entonces, si ustedes son, todos somos cumplidos y pagamos los mes a mes, y sale el sorteo, que va a ser el sorteo dentro de un mes, no sé, ahí ellos ponen en el contrato que ustedes firman, ponen el plazo, entonces en el sorteo del mes sale que soy beneficiaria. Y yo ya tengo el carro, pero tengo que seguir pagando los $347 para que todos ustedes tengan los carros. El problema se da cuando uno de ustedes ya no cumple. Y sigue sin cumplir, y ahí vienen los inconvenientes y los pagos y el requerimiento del consorcio de que cancele, porque entiendo, no he visto nunca un contrato como eso, que es lo que estuve investigando por la pregunta de ayer, pero entiendo que ahí se genera y se establece que en caso de no pago, pues se generará el cobro
y se acelerará el plazo, es decir, declararán de plazo vencido y capaz que con eso ingresa otra persona. Así es el manejo, que como ustedes ven es un negocio, siempre en todo contrato, bueno, este no lo he anexado a ningún contrato mercantil, pero es lucro. Y es el negocio que se mantiene y en realidad lo compran todos ustedes, sino que claro, con la garantía de que el consorcio Pichincha a los demás les tiene que cumplir. Aunque la mitad deje de pagar, tiene que seguir cumpliendo y esa es la garantía de estar en el consorcio, porque si pasaría de una agrupación que solo diga lo vamos a hacer, ahí, y la garantía también que le da a ellos el comprar el vehículo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esto no se cumple? ¿Qué sucede? Pues demandar el cumplimiento del contrato, rescindir y que te devuelvan lo pagado. Debe haber mucho el contenido del contrato. Lamentablemente cuando vamos y por las ganas de que tenemos de tener un vehículo, firmamos donde sea y terminamos comprando un vehículo a 6 años con baja cuota, pero a la larga más caro que el haber nosotros ahorrado y pagado y en ese mismo tiempo pues comprarlo, ¿no? O a veces la necesidad de trabajo, porque puede ser una herramienta de trabajo y producirlo. Todo, nadie sabe lo de nadie y puede suceder. Pero si no pagas, si no te cumplen, ya terminó los 6 años y no saliste sorteado y sigues pagando y ya has pagado tu vehículo y aún no te lo entregan, pues a qué tienes que demandar. Por supuesto, como todo contrato, independientemente de cómo se llame, puedes pedir que se resuelva, que se cumpla o que se rescinda el mismo por incumplimiento. Pero también depende de los términos que firmas, lo que tú firmas, ¿no? Eso es lo que yo puedo ahondar más de este tipo de financiamientos. Vuelvo a insistir en todos estos temas de contratos, también tiene que ver mucho el asesoramiento. Lamentablemente las personas, y ojalá esta costumbre cambie, las personas antes de hacer un acto comercial o un acto civil deben asesorarse de un abogado, pero no, normalmente los abogados están para cuando ya está el problema, no para prevenirlo, y se ha hecho esa idea a la sociedad de que el abogado está para cuando ya está en problemas, ahora sí ayúdeme, y a veces no hay cómo ayudar porque han firmado cosas que están tan bien realizadas que no es posible una vía jurídica. Por eso hay que también ver la prevención un poco, ¿no? Asesorar correctamente para que las personas no ingresen a este tipo de, y a estos riesgos que pueden darse en los contratos. Muchas gracias, doctora. Sí, tenemos una pregunta. Le doy paso a la abogada Violeta Cerón. Le escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Perdón que no encienda la cámara. No es una pregunta precisamente acerca de los contratos que hemos visto en esta ocasión, pero quisiera que por favor me ayude con esta duda. Se trata de una compañía, es una compañía limitada que fue demandada para el pago de un dinero. En sentencia se ha aceptado la demanda, sin embargo ahora se conoce que la compañía está en proceso de liquidación, se ha nombrado una liquidadora. La pregunta es si es que es necesario, pese a que ya se dictó la sentencia, si es que es necesario hacer notificar este hecho a la liquidadora. No sé si me podría ayudar con eso, por favor. Gracias. Sí, debe notificarse a la liquidadora. Se entiende que la liquidadora debe conocer aquello, debe conocer que, porque esa es su responsabilidad, conocer todo lo que tenga que ver con la compañía. Es como el gerente. El gerente sabe que tiene un proceso, sí, entonces debería. Pero por seguridad, si yo soy la acreedora en ese proceso y la ejecutante en ese proceso que ya entiendo está en ejecución, pues por supuesto que le pido al juez, le informo al juez que según el documento que está en la superintendencia, porque debe estar en la página web, ha entrado un proceso de liquidación, se notifique a la liquidadora a fin de que comparezca y cancele, porque claro, los liquidadores todos conocemos que ellos tienen también una orden en prelación, ¿no? Para pagar sus acreencias. Ella tiene que todo lo que tiene la cooperativa dentro de la responsabilidad de la liquidación es ver los activos y pasivos y que se incorpore ese pasivo que tiene y se tome en cuenta, ¿no? Y luego de pagarle primero ya saben ustedes, al Estado, luego, no sé si estoy bien en la prelación, luego primero a los trabajadores, luego al Estado, así es, el IES, luego pues se paguen las cuentas y transforme también los bienes materiales en dinero para que
pague todas las cuentas. Entonces, sí, la respuesta es que ustedes sí deben pedirle al juzgador que hagan conocer que está en liquidación y que debe ser notificada a la liquidadora, por supuesto. Así garantizas que te tomen en cuenta en el pago, ¿no? Y que se cumpla. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra consulta. Nos dicen, ¿los contratos de gestión de compra programada tienen como característica prestar un servicio para la gestión de compra? No, a ver, tienen como característica prestar un servicio para la opción de compra. A ver, parecería que sí, vamos a ver. Si lo que hace el consorcio, es decir, te agrupo y yo sí, está dándote un servicio para que tú ahorres y compres y ellos son los responsables del sorteo, sí. Es un servicio que están otorgando el consorcio mercantil que se ha formado y el servicio es ese. Es lo que veíamos hace poco. Pueden constituirse para dar servicios, para... ¿cómo es? Vender bienes, y en este caso sería así, te dan porque lo que hacen es que te adjuntan y ellos incluso deciden cuánto. Yo hablé de un ejemplo de 300 personas, pero ellos ven según lo que pueden manejar grupos, que tienen muchos grupos. Entiendo que estos planes tienen muchos grupos y ellos asemejan que el grupo puede ser de 50, puede ser de 100, y ellos establecen incluso una tasa dentro para administrar ese financiamiento grupal, ese contrato de gestión grupal para lograr, y ellos garantizan además de que algún rato te van a dar el vehículo, ¿no? Y ellos son los responsables si no te lo dan, por supuesto, están dando un servicio, sí, analizando cuál es su función, están dando un servicio. Muchas gracias, doctora. Damos paso al doctor Franco Carrión, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta, doctora. Refiriéndonos al artículo 2422 del Código Civil, que habla sobre la prescripción. Me permito leerlo. Prescriben en 2 años la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al menudeo. ¿En qué casos es aplicable esta circunstancia de la prescripción como tal? Háblese de las acciones derivadas de las facturas en general o en qué caso concreto. Muchas gracias. En las facturas en general estaríamos diciendo, según el texto de la norma, que es de mercaderes. Cuando hablamos de mercaderes comerciantes, las facturas lo da un comerciante sin nuestro código de comercio, sí, pero no en las facturas en general. Lo hablábamos el primer día. Las facturas, hay las facturas ordinarias, para ponerle un nombre, y las facturas negociables. Estas prescriben en 5 años porque son títulos ejecutivos. Y en las otras, las facturas, todo lo que las personas, incluso naturales, que hacen actos de comercio, están generando un comercio. Ahora bien, el texto dice que prescriben en 2 años la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al menudeo. Entonces, uno de los conceptos que debemos ver para establecer que hay prescripción es que sea el menudeo, ¿ya? Da como a entender la normativa que si el precio de los artículos, que si los artículos no se despachan al menudeo, pues no cabe pedir la prescripción de las acciones de los mercaderes como que se ha efectuado en estos 2 años. Que de paso les aclaro, si es el caso, comentábamos el primer día, que sería 2 años, 6 meses, según lo que ha establecido el legislador en las reformas al Código Orgánico General de Procesos, que ahora yo creo que se lo inventó esos 6 meses para justificar el por qué la institución como tal, o sea, la función judicial, se demora tanto en citar. Entonces, esa para mí es una gran crítica a nuestro sistema judicial, que no sé si fue de parte de este sistema o el legislador que lo propuso para justificar
esa negligencia que todavía se le debe al usuario del sistema, demorándose tanto en las citaciones. Entonces, el que prescriben en 2 años, la diferencia de las facturas, yo diría que hagamos la diferencia de qué tipo de factura se da. Ahora, si vamos a las ordinarias, tendríamos que ver que cuando el legislador, perdón, sí, cuando el legislador habló de mercaderes, yo digo mercaderes, mercancía. Y el comerciante, ¿qué es lo que comercia? Mercancía. Entonces, ¿qué es un comerciante, un mercader? Sí, haciendo ese análisis es que la acción sea un comerciante. Ahora, ¿cómo calificamos al comerciante? Ya le vimos todo lo que dice el artículo 10, más el hecho de que tenga un establecimiento, de que haga publicidad, también se puede considerar como tal. Y adicional, el que no siendo comerciante hace actos de comercio. Por lo tanto, sí estaría involucrado en este artículo la acción de una persona natural que hizo actos de comercio. Que proveyó una factura. Por lo tanto, yo diría que sí. Lo único que ahí tendríamos que analizar es esto del menudeo, despachar al menudeo. ¿A qué se refiere la norma? Es esto de cuando vas y compras uno, compras algunos, ¿hasta cuánto? Ahí sí no te podría responder cuánto se puede considerar el menudeo, porque también debemos entender la época en que se expide nuestro Código Civil, a la época en que estamos. Tantos años han pasado, ahora se puede considerar menudeo, ahora te dicen, cuando vas al por mayor te dicen 3, precio diferenciado. Si compra más de 3, ya es al por mayor, ya no es al menudeo. Ya no estaríamos hablando en este tema. Pero eso ya es un análisis y un criterio del juzgador. Tú como abogado lo que se puede establecer es que si hay prescripción, porque se hizo una compra, se compró 5 cilindros, se compró 10 o 15, que se establezca que no es al menudeo, sí, porque me estaba solo sirviendo a mí, no estoy haciendo una gran empresa, para justificar esto que el legislador ha puesto, por el precio de los artículos que se despachan al menudeo, que es el menudeo de uno en uno. Entonces, es lo que deberíamos tomar en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No tenemos más preguntas. Excelente. Por ser el día hemos batido récord y vamos a salir antes. En premio por haberme escuchado 3 días. Yo de mi parte les agradezco el que me hayan permitido compartir lo que he investigado a la escuela, por permitirme hacer la investigación y compartir con ustedes, el compartir conocimientos y su experiencia. En realidad que yo aplaudo los conversatorios, pero claro, lo único que puedo aportar y decir es que deberían ser más cercanos para tener una conversación y compartir un poco más y retroalimentarnos. En todo caso, gracias por escucharme, espero haber aportado, espero haber sembrado inquietudes, porque a veces eso es lo que se busca, más inquietudes para seguir investigando y seguir desarrollando el derecho. Eso por mi lado, muchísimas gracias, que tengan una buena tarde de lo que falta y una linda noche. Y gracias una vez más a la escuela. Agradecemos a la doctora Fátima Cedeño y a todos ustedes por su participación. Nos permitimos recordarles que deberán estar pendientes de su correo electrónico, medio por el cual les remitiremos toda la información relevante del proceso de certificación. El certificado que otorgará la Escuela de la Función Judicial es de aprobación, por lo que deberán rendir una evaluación previa. Esto lo notificaremos oportunamente a sus correos electrónicos. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter y podrán encontrarnos como Escuela Judicial SC. Gracias por su participación. Les esperamos en una próxima ocasión. Muy buenas tardes, doctora. Muchísimas gracias. Que tengan todos una excelente tarde.
Procedo a cerrar la sala. Muy buenas tardes con todos.